5:18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, o más bien, sed llenos del Espíritu. Si Dios nos pide que seamos llenos del Espíritu, ¿con qué propósito lo dice o lo hace? ¿Saben cuál es el propósito? De que podamos enfrentar con éxito los problemas que conlleva la vida cristiana. Si no somos llenos del Espíritu, no podremos con esto. Luego habla en el 19 de hablar entre nosotros con salmos, cantando y alabando, estando contentos, ¿no? Estaremos contentos estando llenos del Espíritu. Seremos agradecidos, como dice el 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre. Y seremos sumisos, como dice el 21, someteos unos a otros. En lugar de defender nuestros derechos, promoveremos los derechos de otros. En lugar de estar llenos de soberbia, seremos sumisos. Y llenos del Espíritu, las casadas, el 22 dice, estén sujetas a sus propios maridos. Esto no lo puede hacer una mujer que no está llena del Espíritu. O sea, una mujer cristiana que tiene poco del Espíritu, le costará trabajo someterse a su marido. Pero si está llena del Espíritu, podrá hacerlo. Y luego el 25, maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo amarán los maridos a sus mujeres? Solamente siendo llenos del Espíritu. Luego dice el 6, hijos, 6.1, o hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Un hijo no puede obedecer en el Señor a menos que esté en el Señor. No puede honrar a su padre y a su madre, como nos dice en el 2, a menos que sea lleno del Espíritu. Luego dice el 4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. El padre que no es lleno del Espíritu Santo provocará a ira a sus hijos. Los va a disciplinar, pero ellos le van a guardar rencor, porque no los disciplinará con sabiduría. Y luego dice el 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Esta palabra siervos habla de esclavos. En aquel tiempo abundaban los esclavos. Es más, bajo el Evangelio, muchos esclavos fueron convertidos. Pues les dice Pablo, ustedes que son esclavos deben obedecer a sus amos, dice. O sea, aunque los traten mal, de ellos deberían ser obedientes. Dice, con temor y temblor. Temor y temblor respecto de Dios, no respecto de los amos. Dice el 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. O sea, tú tienes un trabajo, no eres esclavo de ese patrón, eres esclavo de Cristo. Cristo te observa, a Cristo le vas a rendir cuentas. ¿Cómo le hará un trabajador para estar contento con su trabajo y agradar a su patrón? Pero primero a Dios, solamente siendo lleno del Espíritu Santo. Entonces, todas estas cosas que son relacionadas con la familia, con el gozo interno, con el trato con los hijos, relaciones con nuestros hijos y relaciones laborales, podemos enfrentarlas con éxito siendo llenos del Espíritu Santo. No hay de otra. Pero no se les olvide, antes de entrar en materia, que Pablo está hablando de los aspectos prácticos de la vida cristiana. En los primeros capítulos ya habló de la doctrina. Pero vean, esa es una pauta que él sigue en todas sus epístolas. Primero doctrina, primero la enseñanza, ya después las aplicaciones prácticas. Tú no puedes poner en práctica la doctrina que no recibes y abrazas. No basta con que la entiendas en tu mente. Tienes que obedecer a Dios y poner en práctica lo que has aprendido, y es entonces que podemos pensar que tú estás lleno del Espíritu Santo. Porque un hombre que se lleva mal con su esposa, la esposa que se lleva mal con el marido, problemas con los hijos, etcétera, ahí hay problemas que olvídense. En el 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero quieren que les diga algo, esto es muy difícil. Para someternos a los demás, necesitamos sentirnos inferiores a los demás. Pero por naturaleza nos sentimos superiores a los demás, no inferiores. ¿Saben ustedes por qué existen tantos conflictos interpersonales? Familiares, matrimoniales,
laborales por la soberbia, por creer que somos más que los demás, porque nos sentimos importantes, porque creemos merecer un buen trato. Entonces, si los demás no nos tratan como nosotros creemos merecer, entonces nos enojamos, defendemos nuestros derechos y no nos importan los ajenos. En ese momento, vean, se entabla una lucha de egos, una guerra de egos. El esposo contra la esposa y ambos contra los hijos, y olvídense. En un matrimonio cristiano solamente habrá paz y orden y unidad, obedeciendo a este mandamiento de ser llenos del Espíritu. Dice el 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Quiere decir entonces que el marido debe someterse a su mujer? No. No hay ningún versículo que diga que el marido debe someterse a la mujer. Hay versículos que dicen que la mujer debe someterse al marido. Pero de todas maneras, aunque no diga que un esposo debe someterse a su esposa, la única forma, la única esperanza más bien que hay en un matrimonio es que el marido se considere inferior a su esposa. No nos conviene sentirnos superiores a nuestra pareja, porque si nos sentimos así, van a salir chispas. Si el marido es lleno del Espíritu Santo y la esposa también, entonces sabrán cuál es el papel que Dios le ha asignado a cada uno y estarán dispuestos a asumir su responsabilidad. Señor, yo quiero poner mi parte. Mi parte es amar a mi pareja. Dios, ayúdame a cumplir con mi responsabilidad. Pero, ¿saben una cosa? Si el marido y la mujer son cristianos, o sea, vamos a dar por hecho que lo son, pero están en un nivel espiritual muy bajo, va a ser muy difícil que cumplan con esto. Entonces van a tener problemas que parecerán incluso imposibles de resolver. Un marido entre cristianos puede llegar al punto de tener problemas tan serios que le diga al otro, quiero el divorcio. Cuando un esposo cristiano dice esa palabrita o la esposa, ahí hay graves problemas. Y el diablo se frota las manos, porque cuando en un matrimonio hay problemas de ese tipo, pueden suceder cosas horribles. Pero si el marido es lleno del Espíritu Santo, hay esperanza para ambos, aunque la esposa no lo sea. Y si la esposa es llena del Espíritu Santo, igual hay esperanza para los dos. En el capítulo 6 habla de cómo los padres deben de disciplinar a sus hijos. Dice, en disciplina y amonestación del Señor. Disciplinamos a nuestros hijos no como se nos ocurre, no como nos parece conveniente. Debemos disciplinarlos como está escrito. Pero déjenme decirles una cosa, si no estamos llenos del Espíritu Santo, no mortificaremos nuestro pecado, o no lo mortificaremos como se debe, lo mortificaremos muy superficialmente. Entonces, ¿cómo les ayudaremos a nuestros hijos con su pecado si no mortificamos el nuestro? No se puede. Si yo tengo un hijo que es bien berrinchudo, ¿le voy a ayudar con su berrinche haciendo yo un berrinche? Pues entonces me estoy colocando al mismo nivel que mi hijo. Pues mi hijo es berrinchudo, pues yo soy berrinchudo. ¿Cómo le ayudo a mi hijo? Dice el 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos. Si disciplinamos a nuestros hijos con ira, ellos nos van a guardar rencor. No los vamos a disciplinar con una sonrisa en la boca, ¿no? Se supone que estamos molestos con ellos. Pero de todas maneras, no nos vamos a desquitar con ellos de nuestros traumas, de nuestros fracasos, de nuestros, qué sé yo. Si disciplinamos a nuestros hijos con ira, ni les conviene a ellos, ni a nosotros tampoco. ¿Saben por qué muchos muchachitos se empiezan a desviar en pos de la delincuencia? En pos de la cerveza, el cigarro, la droga. ¿Saben ustedes por qué? Porque fueron provocados a ira. Porque los padres no trataron a los hijos como deberían de haberlos tratado. En un sentido, el pecado de los hijos es una forma de venganza. Como mis padres no me aman, pues ahora voy a hacer lo que ellos me prohíben. Y cuando los hijos se quieren vengar de los padres, olvídense. Ahora, esto que estoy diciendo, que el pecado es una forma de venganza, tal vez admite excepciones, ¿no? Eso podríamos discutirlo.
Dios ha delegado autoridad en los padres. Los padres tenemos autoridad para disciplinar a nuestros hijos, pero si abusamos de esa autoridad, entonces les haremos daño y no bien. Queremos que nuestros hijos vayan a Cristo, ayudémosles y no se los impidamos. No sea que estemos orando porque ellos sean salvos y estemos haciendo lo necesario para que ellos se pierdan. Ya vimos los versículos acerca de cómo los esclavos deberían ver a sus amos y cómo los amos deberían de ver a los empleados. Existen muchos problemas entre los patrones y los obreros, como que en aquel tiempo existían problemas entre los amos y los esclavos. ¿Por qué? Porque los amos eran crueles, eran duros y los esclavos se llenaban de rencor. Y asimismo hoy hay patrones, hay empresarios que son muy déspotas, que tratan con la punta del pie a sus trabajadores, que les pagan poco y hacen que esos trabajadores se llenen de rencor y de odio. Pero los esclavos de aquel tiempo, ¿cómo tenían que hacerle para satisfacer a sus amos? Dice el 6, no sirviendo al ojo. Olvídate que ese patrón es tu amo. Tú tienes un amo en el cielo, Él es el que te dio ese trabajo. Tú tienes que desempeñar tu trabajo sabiendo que Dios te observa. Haz bien tu trabajo. Olvídate de que tu patrón te paga poco. Tú haz bien tu trabajo y a lo mejor Dios te quita este trabajo y te da otro mejor. ¿Qué trabajo le cuesta? Pero para que un esclavo que le guardaba rencor a su amo pudiera someterse de buen gusto, era imposible humanamente hablando. Solamente un esclavo lleno del Espíritu Santo puede hacer esto. Existen obreros que odian a sus patrones, principalmente porque les pagan muy poco. Hay patrones que hacen trabajar a los empleados como negros, desde la mañana hasta la noche, y les pagan 100 pesos diarios. Solamente un patrón lleno del Espíritu Santo tratará bien a sus trabajadores, se pondrá en sus zapatos y dice, pobre gente, tienen que venirse tempranito, tienen que levantarse bien temprano y bañarse. Entonces aligerará la carga de sus empleados, los tratará bien. ¿Y qué hace un trabajador cuando se siente que lo tratan bien? Pues que estará contento, hace bien su trabajo, está agradecido. Sabrán ustedes que existen trabajadores sindicalizados de un país que apoyan a trabajadores sindicalizados de otro país. O sea, los que odian a sus patrones en un país apoyan a los que odian a sus patrones de otro país. O sea, esos conflictos se internacionalizan. ¡Qué horror! ¿Y qué cosas son las guerras entre las naciones? Es lo mismo. Los conflictos personales, cuando se hacen grandes, se vuelven internacionales. Ese es el inicio de las guerras. Las guerras son disputas magnificadas, son cosas en grande. Solamente Dios, con el poder de su Espíritu, puede hacer que haya paz en el matrimonio, en las relaciones con los hijos, en el trabajo y en nuestro país. Tal vez algunos piensen que en el momento de que sean convertidos, todo va a ser color de rosa. Yo me convierto y me bautizo y se me van a acabar los problemas. No pienses así. Tal vez un joven cristiano crea, si me caso con una muchacha cristiana, no vamos a tener ningún problema. No pienses así. Ese es un grave error. Vamos a suponer que tienes esa idea y luego te casas y descubres después de casarte que tienes problemas con tu pareja. Eso no entraba en tus planes. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, pues lo que tienes que hacer es doblar tus rodillas, confesarle tu pecado a Dios, pídele perdón y pídele a Dios que te dé sabiduría para tratar con tu pareja. Eso es lo que tienes que hacer. Yo les he comentado en alguna ocasión que supimos de algunas iglesias que decían ser cristianas, que aconsejaban a sus maridos, que eran inconversos, a que los dejaran. Dice, si tu marido no es convertido, déjalo. No te quiere acompañar al culto, déjalo. ¿De dónde sacan esos pastores esas ideas? El pastor debe decirle a la mujer, tú debes respetar a tu marido, aunque sea inconverso. Ora por él, un día se va a convertir.
Pero imagínense un pastor que le dice a una miembro de su iglesia, deja a tu marido porque es inconverso, eso es del diablo. Les dicen, tú eres cristiana y tu marido no, por eso tienes tantos problemas. No te conviene vivir con ese hombre. Recuerdo haberles contado en alguna ocasión de un hombre que decía ser cristiano, que le pidió el divorcio a su esposa. ¿Saben por qué? Porque dice, es que me casé con ella, pero Dios no me guió. Dios no me estaba guiando. Me casé con ella, pero es que alguien me sugirió que me casara con ella. O sea, fue un hombre, pero no fue Dios el que me dijo, cásate con esa. Entonces, me voy a divorciar y me voy a casar con otra que sí quiere Dios que me case. Está loco. Ese no estaba lleno del Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo tenía. ¿Cómo se atrevió a hacer eso? Un marido y una esposa no pueden actuar como cristianos a menos que sean cristianos, a menos que hayan nacido de nuevo, a menos que tengan el Espíritu Santo. Si tienen el Espíritu Santo, hay la esperanza de que sean llenos del Espíritu Santo y podrán resolver todos sus problemas, o casi todos. Hemos visto en alguna ocasión que no es correcto darle consejos matrimoniales a un matrimonio entre inconversos. A un matrimonio entre inconversos les debemos hablar del Evangelio. No debemos hablarles de cómo solucionar sus problemas. Si ustedes conocen a un patrón que trata mal a sus trabajadores, ¿van a ir a decirle en su cara, oiga, usted trata mal a sus trabajadores? ¿Ustedes por qué le van a ir a decir eso? Si ustedes tienen un pariente inconverso que trata mal a su mujer, le van a decir, oye, tú debes tratar bien a mi prima, ¿por qué la tratas mal? Te vas a meter en problemas. ¿Qué tienes que ir a decirle eso? Lo que tienes que hacer es hablarle del Evangelio. ¿Cómo le van ustedes a decir a una mujer inconversa que debe someterse a su marido? Es imposible. Una mujer inconversa es imposible que se someta a su marido. Solamente lo puede hacer una mujer llena del Espíritu Santo. Pero algunos creen, erróneamente, que si le decimos a una persona lo que tiene que hacer, lo va a hacer. Eso es un error fatal. Imagínense un padre inconverso que no disciplina a sus hijos, que deja que sus hijos anden brincando, corriendo, que coman lo que quieran, que hacen tontería y media, y el padre no los disciplina, y esos hijos no lo obedecen. Vamos a ir a decirle a ese padre, oiga señor, usted tiene que aprender a disciplinar a sus hijos, porque no, son incorregibles, usted tiene que enseñarles, tiene que disciplinarlos. Nunca le digas eso a un padre inconverso. Hay versículos en la Biblia que dice que debemos disciplinar a nuestros hijos. ¿A quién se dirigen esos textos? A cristianos, no a inconversos. Solamente un cristiano puede disciplinar correctamente a sus hijos. Vamos a suponer que yo tuviera un vecino que tiene un muchacho de 18 años y que llega a las 2 de la mañana y que se emborracha y que le gusta el relajo. Y que yo le dijera al vecino, oiga señor, su hijo es como es porque usted no aprendió a disciplinarlo. Yo le recomiendo que lo discipline, que lo corrija, aunque tenga 18 años, déle sus cinturonazos. Nunca debemos hacer eso. Vamos a suponer que el vecino me agarra la palabra. Se quita el cinturón y empieza a darle a su hijo de 18 años. Y le dice, bien, tenía razón el pastor que me dijo que te disciplinara. Y luego viene ese hijo y me dice, oiga, ¿usted le dijo a mi papá que me disciplinara? ¿Cómo? Me voy a meter en problemas neciamente. Hermanos, el propósito del cristianismo no es el de reformar al mundo, no es el de reformar las familias, los matrimonios. Nuestro propósito como iglesia es el predicar el Evangelio. Dios nos ha llamado a eso. Y el Evangelio lo necesitan, escuchen, los maridos, las esposas, los patrones, los trabajadores, los hijos. Todos necesitamos el Evangelio. Vimos no hace mucho que la iglesia de Cristo no debe predicar moralismo, no debe predicar legalismo. ¿Por qué? Porque el moralismo y el legalismo son una negación del Evangelio. Vamos a suponer, por ejemplo, que yo ando en la calle y veo dos policías que agarran a un drogadicto y que lo empiezan a patear, lo empiezan a golpear y lo quieren subir a la patrulla. Pues es feo, ¿no? Ver a dos policías golpeando feo a un drogadicto.
¿De parte de quién me voy a poner yo? ¿De parte de los policías o de parte del drogadicto? ¿De parte de quién me debo de poner? De parte de ninguno. Porque el policía necesita el evangelio y también el drogadicto. Los dos son pecadores. Vamos a suponer que yo veo en la calle a un marido que le está pegando a su esposa, le está dando sus cachetadas. Da coraje, ¿no? Que un hombre le pega a su mujer en la calle. Bueno, en la casa también, ¿no? Pero es más feo en la calle, ¿no? ¿Voy a ponerme a defender a esa mujer que está siendo golpeada? No. A lo mejor la está golpeando porque la vio con otro. Pues yo pensaría que se merece las cachetadas, ¿no? ¿Cómo me pongo a defenderla? No. Me pongo a defenderla y hasta yo voy a salir golpeado, no. El cristianismo no es una enseñanza que pueda ser aplicada a la gente simplemente por oírla. Porque muchos piensan, si ustedes le dicen a la gente lo que tiene que hacer, esa gente lo va a hacer. Es por ignorancia que son así. Pero tú enséñales y verás cómo ellos aprenden a portarse bien. Si eso fuera cierto, imagínense que visitáramos a Peña Nieto en Los Pinos y que le diéramos consejos acerca de cómo acabar con el narcotráfico. ¿Los cristianos debemos hacer eso? ¿Vamos a ir con Peña Nieto a decirle cómo acabar con el narco? Vean, el Chapo Guzmán necesita el evangelio y Peña Nieto también. Pues entonces, ¿por qué me voy a poner de parte de uno y en contra del otro? Si el Chapo no se arrepiente, va a ir al infierno. Si Peña Nieto no se arrepiente, va a ir también allá. Otra cosa, los apóstoles, los cristianos primitivos, nunca predicaron a las autoridades de su tiempo. Nunca. Cristo, ¿cuándo habló en contra del emperador romano? Los apóstoles, ¿cuándo lo hicieron? En la catedral metropolitana, el arzobispo suele hablar mal del gobierno. Pero ¿cuándo nos llamó a nosotros a hablar mal del gobierno? Que dicen que dice, vamos a escuchar la homilía del cardenal, la homilía del señor obispo. ¿Saben ustedes qué cosa es una homilía? Es la explicación de un texto. Es aplicar la homilética a un texto, el significado del texto. Abren la Biblia, leen el texto y dicen de todo menos de lo que dice el texto. ¿Cuál homilía? Puro cuento. Cristo y los apóstoles nunca hablaron en contra de la esclavitud. En aquel tiempo abundaba. ¿Por qué Cristo no habló, no se puso en contra de los que esclavizaban a los esclavos? ¿Por qué no se puso de parte de los esclavos? No, Cristo guardó silencio y Pablo también. Hay muchas iglesias evangélicas hoy día que hablan mucho de política, pero no hablan del evangelio. ¿Y saben ustedes por qué no hablan del evangelio? Porque no creen en el evangelio. ¿Cómo van a hablar de lo que no creen? Existen candidatos a gobernadores, candidatos a presidentes, que buscan el apoyo de líderes eclesiásticos. ¿Y saben qué? Lo consiguen. Pero Dios nos ha llamado como iglesia a apoyar a algún candidato. ¿Nos ha llamado a eso? Vean, si nos parece conveniente apoyar a un candidato, lo apoyaremos con nuestras oraciones. Pero que lo apoyemos yendo a hacer una marcha a favor del candidato fulano, olvídense. Dios no nos ha llamado a eso. Y es más, si apoyamos a un candidato en oración, a lo mejor estamos equivocados en apoyarlo en oración. Porque creemos que es el bueno y a lo mejor es el malo. Sí. ¿Sí? Vean. Ponen esta M acá y esta aquí y él es el malo. Creíamos que era el bueno y es el malo. ¿Cómo ven? Así es que mejor hay que poner las cosas en las manos de Dios. Vamos a suponer que México le comprara a Estados Unidos aviones de guerra, helicópteros artillados, bombas, misiles. ¿Deberíamos predicar en contra de eso? ¿Iríamos a hacer una marcha en contra del gobierno que anda comprando aviones? Cristo nunca predicó en contra de los romanos, nunca. ¿Saben qué hizo Martin Luther King en Estados Unidos? Se puso en contra del gobierno y se puso a favor de los negros. ¿Pero dónde se acaba eso? Luther King no era guiado por Dios en ese asunto. No se basaba en la palabra de Dios. El gobierno necesita del evangelio y los negros también. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo fue al Areópago? ¿Sobre qué predicó? Ahí estaban filósofos griegos, gente
gente inteligente. No predicó sobre política, no predicó sobre economía. ¿Saben de qué predicó? Les voy a dar una lista de 6 cosas. Predicó sobre la soberanía de Dios, en contra de la idolatría. Habló de la providencia de Dios, del arrepentimiento, del juicio final y de que Cristo será el juez. De eso predicó. De eso debemos predicar nosotros. Acuérdense cuando vimos el tema del moralismo, del legalismo, que si predicamos eso y no el Evangelio, conduce a los hombres al fracaso. De nada sirve decirle a la gente que se porte bien, porque la gente sin Cristo no puede portarse bien. Es inútil decirle a la gente eso. Hubo épocas cuando la enseñanza cristiana afectó la vida de la comunidad de una ciudad entera, de una nación entera. Hubo avivamientos en Inglaterra, que toda Inglaterra fue bendecida por esos avivamientos. Es increíble. Cuando eran muchos los que se convertían en los avivamientos, la sociedad les prestaba atención y decían, bueno, si tanto se convierten, algo ha de tener el cristianismo. Pero si los cristianos somos pocos, ¿saben qué? La gente ni nos fuma. La gente ni nos hace caso. Esos poquitos cristianos, ¿esos qué? La gente le presta atención a los números, a la política, a los triunfadores. Una iglesia que tiene 20, 30 miembros, ¿eso qué? Si un candidato para una gobernatura va a buscar apoyo en una religión, va a buscar apoyo de una religión grande, donde la gente vote por ellos y eso pueda incidir en el resultado de las elecciones. Pero si viene aquí y les decimos que somos unos 10, 15, ¿para qué nos sirven 15 votos? Hay un hombre en México que se llama Arturo Farela. Él es el presidente de una organización que se llama Confraternice. Esa frase Confraternice quiere decir Confraternidad Nacional de Iglesias Cristianas Evangélicas. Lo entrevistan los periodistas y seguido sale en la televisión y en los periódicos. ¿Pero por qué lo consultan a él? Porque supuestamente es el líder de un montón de iglesias. Pero pregúntenme ustedes, ¿quién consulta con Moisés Luna? Pues nadie, ni lo conocen. Nosotros queremos que el Evangelio afecte la vida de nuestra comunidad. Queremos eso. Para que el Evangelio influya en nuestra comunidad, debemos creer el Evangelio, vivir el Evangelio y predicar el Evangelio. Porque si nosotros damos margen, damos pie para que los demás crean que somos hipócritas, lo que prediquemos ni en cuenta. La gente se va a burlar de nosotros. El otro día parece que yo les comentaba que hay muchas películas gringas donde desacreditan a los cristianos, a la Biblia y a los pastores evangélicos, a las doctrinas cristianas. Películas donde se burlan de los cristianos. ¿Saben quién está detrás del asunto? El diablo. Sí. Hablan mal de lo que no conocen. Conocen algunas religiones, pues hablan mal de esas, pero el cristianismo no lo conocen. Lo que sucede es que el diablo odia a los cristianos, el diablo odia al cristianismo, el diablo odia al Evangelio. ¿Cuál es nuestro deber? Predicar el Evangelio. Si no predicamos el Evangelio, la gente no se va a convertir. ¿Qué es lo que queremos? Que la gente se convierta, que la gente deje su pecado. ¿De qué sirve que este templo se llene de gente si la gente no deja su pecado? Pues no es da gusto que vengan, pero si vienen y no dejan su pecado, pues eso es triste. Ustedes van a recibir las consecuencias. Nos da mucho gusto ver indicios en una persona, indicios de salvación. Cuando una persona empieza a hacer preguntas, cuando una persona dice que está leyendo y, oye hermano, ¿y qué quiere decir esto? Eso nos da mucho gusto. Pero hay personas que yo creo ni leen la Biblia en su casa, que no leen libros cristianos. Vienen porque pues, los traen, los invitan, están acostumbrados, pero en realidad no leen o no creen en lo que leen. Imagínense, hermanos, que Dios quisiera salvar a muchos en Ciudad Neza. Imagínense. Nosotros predicamos el Evangelio, no predicamos ética cristiana. Muchos están de acuerdo con la ética. Les gusta la ética, les simpatiza la ética cristiana. Pero el asunto es que el Evangelio obre en sus vidas.
La ética no hace nada de esto. Los que aman la ética cristiana, ¿saben cómo traducen la regla de oro? Dicen, no hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. ¿Así dice la regla de oro? No. La regla de oro dice algo muy diferente. Dice, haz a otros lo que te gustaría que te hicieran a ti. O sea, es positivo, pero ellos lo hacen negativo. No hagas a otros lo que no quieras que te hagan a ti. Eso no es bíblico. Eso es lo que dice el apotegma de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Es lo mismo, pero ese apotegma no es bíblico. Alaban la ética cristiana, pero ¿saben qué? No quieren oír de la doctrina cristiana. Ustedes no van a poner en práctica la doctrina si no creen en ella, si no la abrazan, si no la reciben. Le decimos a uno de estas personas que Cristo es Dios, que vino al mundo, no lo creen. Les decimos que nació de una virgen, no lo creen. Les decimos que hay un cielo, que hay un infierno y que habrá un juicio, no lo creen. No, a mí no me hables de eso. A mí háblame de la ética, de que me porte bien, de qué debo hacer para tratar con mis hijos, con mi pareja. Dame un consejo, no me hables de doctrina. Si tú no recibes la doctrina, nada te va a servir. Les decimos que Cristo nació de una virgen y se ríen y dicen que adoran a la virgen. ¿Cómo ven? Les decimos que Dios abrió el mar rojo, no lo pueden creer. Les decimos que habrá una resurrección, no pueden creerlo. Ellos piensan, los amantes de la ética, que lo único que tenemos que hacer es decirle a la gente, pórtate bien. Pero no quieren saber de otra cosa. Es posible, escuchen lo que les voy a decir, que algunos de los que están aquí estén de acuerdo con la ética, pero no con la doctrina. El asunto es que ustedes reciban la doctrina en su mente, pero no basta con que la tengan en la mente. Esa doctrina debe afectar tus emociones, influir en tu voluntad, conducirte a dejar el pecado y amar a tu prójimo. Si no haces eso, todas las doctrinas que has escuchado no te han servido de nada. ¿Cómo vas a poner en práctica? Y es inútil. Hay personas que cuando se habla de la doctrina, se duermen. Y cuando ya se habla de la aplicación práctica, entonces paran el oído. ¿De qué te sirve? No te sirve de nada. Es más, si entender la doctrina no garantiza que la vamos a poner en práctica, imagínate si no la entiendes. Yo le he preguntado a personas, vean lo que les voy a decir, no me lo van a creer. Yo le he preguntado a personas que tienen 8 años viniendo, 10 años viniendo, les he dicho, oye hermano, ¿tú podrías explicarme cómo es la justificación por la fe? No saben. Una doctrina tan sencilla y tan básica, no saben y tienen 8 o 10 años escuchando. Parece como que entienden y no entienden nada, wow. Antes de que ustedes vengan los domingos, pídanle a Dios que les ayude a entender la doctrina, que les dé su gracia para ponerla en práctica. Pídanle a Dios que les quite el corazón de piedra y que les dé un corazón de carne. Pídanles que les salve. Si ustedes le piden a Dios que los salve, Él los salva. Si no los ha salvado es porque no se lo han pedido, o se lo han pedido de dientes para afuera. Pero si ustedes quieren la salvación, Dios se las regala. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos, pero el Espíritu Santo es poderoso para salvar. El Espíritu Santo puede hacer lo que nadie puede. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Yo les comenté que los primeros capítulos de Efesios hablan de doctrina. Los últimos capítulos hablan de poner en práctica esa doctrina. Pero hay personas, yo he escuchado, que tienen recelo con esta palabra doctrina. Yo me imagino que cuando iban en la iglesia católica, sus padres los mandaban a la doctrina. Y dijeron, no, ya, no quiero saber nada de doctrina. Querían ir a jugar con sus amigos y su mamá les decía que fueran a la doctrina, pues terminaron por odiar la doctrina. Pero la ética cristiana no se puede separar de la doctrina cristiana. No se puede. Si tú quieres poner en práctica la doctrina cristiana, tienes que entenderla y creerla y abrazarla. Y les voy a dar un ejemplo. Vean a Colosenses, capítulo 3. Colosenses 3:1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo,
Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Saben qué significa la palabra pues? Está relacionando lo que va a decir ahora con lo que dijo antes. O sea, si pues han entendido la doctrina, busquen las cosas de arriba. Entonces, ¿qué pensamos de una persona que no busca las cosas de arriba? Que no ha entendido la doctrina. Ahora vean el 3:5. Haced morir pues, ven otra vez esta palabrita, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. O sea, si has entendido la doctrina y la has recibido, haz morir esto terrenal. Tú ya no puedes pecar como antes, ya no puedes volver a la vida de antes. Si has entendido, pues que se vea que has entendido. Ahora vean, vuelvan a Filipenses. Filipenses, capítulo 4. No, mejor así las dejamos porque ya me metí en problemas. La doctrina debe de ponerse en práctica. Si ustedes son realmente salvos, si ustedes han sido elegidos, si han sido predestinados, si han sido amados por Cristo desde antes de la fundación del mundo, ustedes lo demostrarán con un cambio de actitudes. Andarán como es digno de su llamamiento. Pero vean una cosa, los que no creen en la elección, vean lo que les voy a decir. Los que no creen en la elección, en la predestinación, en la justificación por la fe, en la salvación por la gracia, no pueden vivir la vida cristiana, no pueden. Las personas que están en una iglesia falsa, ¿qué esperanza tienen de que dejen el pecado? No pueden. Tienen que vivir en el pecado. Hay iglesias donde los pastores viven en pecado. ¿Cómo pueden enseñar a la gente que sea parte del pecado? Imposible. Mala doctrina, mala práctica. Mala práctica se deriva de mala doctrina. Les comentaba yo en alguna ocasión que si le decimos a un testigo de Jehová que nosotros amamos a Cristo, dice, caray, ¿este está loco? ¿Cómo que ama a Cristo? Ellos supuestamente creen en Jehová y no en Cristo. ¿Qué contradicción? ¿No entienden que Cristo es Jehová? Pero vean, ellos no pueden entender eso. ¿Saben por qué? Porque no aman a Cristo. Vean, algo que es básico para nosotros, ellos lo ignoran. ¿Por qué digo que es básico? Porque una persona que no ama a Cristo no es cristiana. Ahora, eso no quiere decir que le amamos mucho desde un principio. No, le vamos amando poco a poquito. Pero todos amamos a Cristo, aunque sea un poquito. Y si tú no amas a Cristo, entonces tú no eres cristiano. Pero los testigos de Jehová no aman a Cristo. Entonces, si les decimos que nosotros lo amamos, no pueden creerlo. Ellos suponen, todos los legalistas, todos los arminianos, todos los moralistas, que si les decimos a los demás que hagan lo bueno, ellos harán lo bueno. Y si todo el mundo dice, ustedes predicaran a la gente que se porte bien, se van a acabar los conflictos matrimoniales, problemas con los hijos, problemas de trabajo, se van a acabar las guerras. Eso es falso. En la Primera Guerra Mundial murieron millones de personas. Los que empezaron la Segunda Guerra Mundial, ¿no sabían que había habido millones de muertos en la primera? Entonces, ¿por qué se lanzaron a la segunda? Hay matrimonios que se divorcian una vez y no aprenden la experiencia. Hay matrimonios que se divorcian 2 veces y 3 veces, personas que se divorcian 3 veces, no aprenden la lección. ¿Y todo por qué? Por no abrazar la doctrina, por no someterse a los demás, por no amar a la pareja, por exigir cosas que tú no das. Debemos recibir la doctrina como de quién viene. ¿De quién viene? Hermanos, esto es palabra de Dios, esto no lo inventamos nosotros. Si ustedes no creen que esto es palabra de Dios, pues entonces este libro lo tiramos a la basura. Si es una palabra de hombres, ¿para qué la leemos? Pero si es palabra de Dios, mucho cuidado. Si no recibimos la doctrina como de quién viene, ¿cómo la vamos a poner en práctica? Y la pueden poner en práctica solamente los que tienen el Espíritu Santo. El marido ama, la esposa se somete, respeta. Los padres disciplinan a sus hijos bíblicamente, los hijos se someten a sus padres.
¿Cómo es posible esto teniendo primero el Espíritu Santo? ¿Saben ustedes cómo le llama Dios a los que no tienen el Espíritu Santo? ¿Saben cómo los llama? Carnales. ¿Saben cómo llama la palabra de Dios a los que tienen el Espíritu Santo? Espirituales. Una persona que no tiene el Espíritu Santo es una persona carnal. No es guiado por el Espíritu. Pero quien tiene el Espíritu Santo es una persona espiritual que puede vivir siendo guiado por el Espíritu. Si ustedes no tienen el Espíritu Santo, ustedes no pueden amar, no pueden respetar, no pueden ser sumisos, no pueden disciplinar bíblicamente a sus hijos. Es solamente con el poder del Espíritu Santo que podemos hacer estas cosas. Una mujer, ¿cómo se va a someter a su marido? Humanamente es imposible. Un marido egoísta, machista, ¿cómo podrá amar a su esposa por sí solo? Aunque se lo digamos, no lo va a hacer. Yo les mencionaba que algunos piensan que el cristianismo está llamado a reformar la sociedad. Dice, debemos aprender a poner la otra mejilla. Tú dile a la gente que ponga la otra mejilla. Imagínense que yo le dijera al Canelo Álvarez que pusiera la otra mejilla. Una persona no convertida no puede poner la otra mejilla. Solamente un cristiano puede. Solamente un cristiano puede amar a sus enemigos. Imagínense una persona que ha sido egoísta toda su vida, llena de soberbia toda su vida. ¿Cómo aprender a esa persona a ser humilde y mansa y a tener dominio propio y amar a sus enemigos, amar a sus semejantes como a sí mismo? ¿Cómo? Le vamos a decir a un drogadicto que la droga le hace mal y ya como se lo decimos ya va a dejar la droga. No. Un drogadicto entiende que la droga le hace daño. Pero entonces, ¿por qué busca la droga? ¿Saben por qué? Porque la ama. Porque la droga le hace sentir bien. Entiende en su mente que la droga es mala, es perjudicial. Pero ¿cómo la va a dejar? Si la ama. Solamente los pobres en espíritu pueden poner la otra mejilla. Solamente los pobres en espíritu aprenden a aborrecer el pecado. Hay inconversos, volviendo a esto de poner la otra mejilla, hay inconversos que ponen la otra mejilla, o sea que son humildes, entre comillas, pero más bien en el fondo saben que son cobardes. Por eso ponen la otra mejilla. Y hay maridos que complacen a sus mujeres, ¿saben por qué? Complacen a sus mujeres porque ellas tienen el carácter muy fuerte. Entonces le tienen miedo a la mujer. Entonces para que no se enoje mi viejita, pues le voy a dar por su lado. No, Dios no nos llama a eso. Solamente los cristianos entienden ustedes por qué son los únicos que pueden vivir la vida cristiana. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no puedes vivir la vida cristiana. Y si quieres tratar de intentarlo, inténtalo, pero vas a ver que no puedes. Acuérdense de Nicodemo. Nicodemo era un erudito, era un experto en la ley. La gente lo respetaba, la gente lo admiraba. Pero cuando fue a verse con Cristo allí en Juan 3, ¿recuerdan la conversación? Cristo le dijo, ni siquiera has empezado la vida cristiana, ni estás en el reino, ni entiendes nada. Sabemos que a fin de cuentas terminó siendo convertido, pero cuando llegó a Cristo ahí, no entendía nada. Si ustedes leen la Biblia y tienen muchos conocimientos, qué bueno. Pero sin el Espíritu Santo la letra te mata y no te sirve de nada que estés leyendo. El que una persona lea 2 horas diarias la Biblia o 3, ¿garantiza que esa persona es salva? No. Los testigos de Jehová a lo mejor hasta la leen más. ¿Y saben por qué? Eso ocurre desde Adán. El pecado de Adán afectó al hombre entero, la personalidad entera, mente, emociones y voluntad. Nicodemo tenía un cerebro. ¿A poco creen ustedes que Nicodemo era un tonto? Pero no había nacido de nuevo. No era una persona espiritual. No entendía nada de las cosas espirituales. Las personas que no han nacido de nuevo leen la Biblia y se aburren. Leen la Biblia y no entienden. Leen la Biblia y les da sueño. La Biblia la tienen ahí como un somnífero, pero en realidad no entienden. ¿Saben ustedes que la mayoría de las religiones de hoy niegan los efectos de la caída de Adán? Ellos piensan que el hombre quedó medio caído,
medio depravado, pero que todavía puede convertirse si quiere. El problema es que si quiere. Una persona que no quiere ser salva, ¿cómo le haremos para que quiera ser salva? A ver, explíquenme ustedes, ¿cómo? Una persona que aborrece a Dios, que ama su pecado, ¿cómo va a escoger ser salvo? No quiere eso. Si el Espíritu Santo no nos conduce a Cristo y nos hace espirituales, nosotros no iremos a Cristo y no seremos espirituales. La Biblia enseña en diferentes partes que el hombre es controlado por sus pasiones y sus deseos. Vean, no por su mente, no por su razón. El hombre es dominado por sus pasiones y sus deseos. Es como el drogadicto. El drogadicto entiende en su mente que la droga es mala, pero desea la droga. Los drogadictos, los borrachos, son esclavos de sus pasiones y sus deseos. Hay muchachitas de secundaria que salen embarazadas. ¿No entendían esas muchachitas que el sexo fuera del matrimonio podría traer serias consecuencias? ¿No lo entendían? Lo entendían, pero al estarse besando con el muchacho, cayeron en la trampa y salieron embarazadas. ¿Por qué? Porque entendían en su mente, pero sus pasiones y sus deseos querían aquello. Adán pecó, Eva también. Y por culpa de ellos, el hombre murió en sentido espiritual. Y todos los descendientes de Adán venimos a este mundo muertos en nuestros delitos y pecados, como dice Efesios 2. Antes de ser convertidos, algunos de nosotros tal vez sospechábamos que Dios existía. Yo cuando era muchacho, yo pensaba que Dios existía, pero luego me hice ateo. Pero en realidad, aunque yo sospechaba que Dios existía, en realidad eso no me importaba. Yo nunca hice por comprar una Biblia, hasta que un día me regalaron una y eso cambió todo. Pero ¿saben por qué no me importaba eso? Porque pues yo era egoísta como todo el mundo, centrado en mí mismo, pagado de mí mismo. Yo les decía hace rato de cómo abundan los problemas interpersonales. ¿Por qué hay tantos problemas matrimoniales hoy día? ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tantos problemas con los hijos? Hijos que no quieren obedecer, hijos que se desbalagan bien feo. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque ambos, marido y mujer, están llenos de egoísmo. Bien, el marido, yo he platicado con maridos, sin que estén presentes sus esposas, y me dicen los maridos, no, es que mi esposa sí, y así, y así. Me sacan una listota de los problemas de su esposa. Pero luego voy y hablo con la esposa, no, es que mi marido así, y así, y así. Los dos creen tener la razón y ninguno está equivocado. Cada quien defiende su punto de vista. ¿Cómo pueden solucionarse los problemas así? ¿Y saben por qué? Porque en el fondo todos creemos ser buenas personas. Y si tenemos problemas creemos que el culpable es el otro, no yo. Yo soy buenito. Pero la Biblia no dice que somos buenitos. La Biblia nos dice del principio hasta el fin que somos pecadores. Todos. Todos por naturaleza somos egoístas, soberbios, injustos, perversos, deshonestos. Somos capaces de cometer las peores tonterías. Vean, Adán y Eva pecaron. ¿Quién les enseñó? ¿Qué antecedentes tenían? No tuvieron padres. Entonces, ¿quién les enseñó a pecar? Ahora, desobedecieron y nació Caín. ¿Qué hizo Caín? Mató a su hermano. ¡Qué tremendo! ¿Cómo es posible que apenas eran los primeros habitantes del mundo y ya se cometió un asesinato? ¡Qué tremendo! Y esa naturaleza de Caín, ¿quieren que les diga? Aún permanece en nosotros. ¿Qué le dijo Caín a Dios? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano? Dios nos ha llamado a ser guardas de nuestro hermano. Dios nos ha llamado a los cristianos a orar por nuestros hermanos, a amonestarlos si es que necesitan una amonestación. Debemos preocuparnos por la vida de nuestros hermanos. No, a mí qué me importa, si mi hermano le va mal, pues que le vaya. No, ¿qué clase de hermanos somos entonces? ¿Por qué roba un ladrón? Porque es egoísta. ¿Por qué miente un mentiroso? Porque es egoísta. ¿Por qué adultera el adúltero? Porque es egoísta. Primero yo, y luego yo, y siempre yo. No me importa, mi pareja no me importa. Mis hijos no me importan. Yo soy el único que me importa. Yo soy el importante. Vean Santiago, capítulo 4.
Santiago escribe una epístola, esta epístola, a creyentes. Vean lo que dice el versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros, creyentes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Vean, ¿cuál es la causa de los problemas interpersonales? Las pasiones, dice. Y las pasiones las define o las describe en el 2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Por qué vienen estos problemas? Por la codicia, por el rencor, por la envidia, por los deseos no satisfechos, porque queremos cosas que no tenemos, quisiéramos comprar aquello y no lo tenemos. Por eso viene la codicia, por eso viene la envidia. Se está dirigiendo Santiago a cristianos. No se está dirigiendo a inconversos. Y si nosotros, siendo cristianos, necesitamos estas exhortaciones, ¿en qué condición quedarán los inconversos? Hermanos, la codicia y la envidia pueden zarandear a cualquier cristiano, a cualquiera. Es una tentación para cualquiera. Pero los estudiosos de la conducta humana, ¿qué creen que dicen? Que el hombre por naturaleza es bueno. Ya les dije yo que la Biblia dice que somos pecadores, pero ellos piensan que el hombre es bueno por naturaleza, que es capaz de luchar, de ser abnegado, capaces de grandes heroísmos, de enfrentar la adversidad y vencerla. Tú puedes ser un héroe en cada situación de la vida, pero ellos no creen que el hombre sea capaz de lo peor, y eso es exactamente lo que la Biblia dice. No somos capaces de grandes cosas, somos capaces de terribles cosas, todos los que estamos aquí. ¿Qué hacen los hombres que no tienen a Dios? Pisotean los mandamientos día y noche. Abundan los ladrones. No pueden ustedes confiar en nadie. En la noche tienen que cerrar bien la puerta, con candado. ¿Por qué existen las cárceles, los reclusorios? ¿Por qué existe la policía, los magistrados? Porque los hombres andan mal. ¿Saben qué? El hombre es un depredador por naturaleza. El pez grande se come al chico. Vivimos en un mundo lleno de caos y de conflicto. Dice Pablo, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, la depravación total, la depravación humana, consecuencias de la caída de Adán. El Evangelio nos dice que el hombre es malo esencialmente, y eso no nos gusta. Somos malos. Y somos malos de los pies hasta la cabeza. Si un hombre tiene en su mente pecar, si una mujer tiene en su mente pecar, nada los va a detener. Yo voy a hacer lo que yo quiera. Y a mí me importa poco lo que Dios diga, lo que diga mi pareja, yo voy a hacer lo que yo diga. Los hombres y las mujeres van al registro civil. Y ahí, ante el juez, se juran lealtad, juran ser fieles, estar contigo en las buenas y en las malas, en la pobreza y en la riqueza. Al ratito ya se les olvidaron esos juramentos, esas promesas. ¿Por qué? Porque quieren satisfacer sus pasiones y sus deseos. Si ustedes no tienen el Espíritu Santo, por medio del arrepentimiento y de la fe en Cristo, de nada sirve que escuchen predicaciones acerca del matrimonio. De nada. Ustedes pueden escuchar 20 predicaciones acerca de cómo educar a los hijos. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no podrás educar a tus hijos. No podrás. ¿Saben ustedes que antes de que Cristo viniera al mundo, existieron grandes filósofos griegos y romanos y de otras naciones, alemanes? ¿Qué hicieron aquellos filósofos? Nada, nada bueno. ¿Por qué Cristo vino al mundo? Porque la filosofía no es de ayuda para nadie. Si piensan ustedes estudiar filosofía y letras, mejor olvídense de eso. Estudien mejor otra cosa. Las enseñanzas de los filósofos aquellos no sirvieron de nada. Cristo tuvo que venir al mundo, ¿saben por qué? Porque este mundo no tiene remedio. El único que puede traer paz al corazón de los hombres es Cristo. Cuando tú te arrepientas de tus pecados y creas en Él, tendrás el Espíritu Santo y entonces podrás hacer lo que nunca soñaste. Este mundo está enfermo de muerte, está desahuciado. Cristo vino hace 2000 años. Vean, aquí están sus enseñanzas todavía. Hace 2000 años que esto fue escrito y otras mucho antes. Esto está escrito para cualquiera que quiera leer.
Esto es palabra de Dios. Pero hay personas que leen la Biblia, pero no creen en ella. No obedecen lo que está escrito. Entonces, ¿qué esperanza hay para la sociedad si la gente lee, pero no pone en práctica? ¿Saben ustedes por qué predicamos y la gente casi no se convierte? Porque el hombre es esclava de su egoísmo, de sus pasiones, de sus deseos, de su soberbia. Porque les importan más las cosas de este mundo, por eso. Tenemos 2000 años con un libro como este. ¿Y saben qué? Parece como si no hubiéramos avanzado nada. El hombre sigue pecando y pecando e inventa nuevas formas de pecado. ¿Y cómo se va a solucionar el problema? Aquí hay personas ahorita que tienen muchos años viniendo aquí, que tienen muchos años escuchando el Evangelio. Y yo me temo que algunos de ellos no son convertidos, aunque tengan años viniendo. Pero ¿cuál puede ser el motivo si están escuchando y escuchando? ¿Saben cuál es el motivo? Los ídolos del corazón, el ego, la soberbia, el amor por el mundo, las pasiones, los deseos insatisfechos. Y dice Santiago que son oidores, pero no hacedores. ¿De qué sirve oír y oír predicaciones y no obedecer lo que estamos escuchando? Es un pésimo negocio oír la predicación y no ponerla en práctica. Entonces, los que dicen que la gente hará simplemente lo que tiene que hacer si se lo decimos, ellos están muy equivocados. Ellos niegan la doctrina bíblica acerca del Espíritu Santo. Vuelvan a Efesios capítulo 5. ¿Cómo dice al final del versículo 18? Dice, antes bien, sed llenos del Espíritu. Pero díganme, una persona que no cree en el Espíritu Santo, ¿cómo va a ser llena del Espíritu Santo? Una persona que no cree que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y que es una persona, ¿cómo va a ser llena del Espíritu? Los testigos de Jehová, ¿cómo entienden esto? Imposible. ¿Quieren que les diga algo? Si no existiera el Espíritu Santo, nadie sería salvo. No habría esperanza para nadie y nos esperarían las más densas tinieblas. ¿Saben? ¿Quieren que les diga qué es lo que hace el Espíritu Santo? Lo primero que hace es convencernos de que somos pecadores, pero eso no nos gusta. Porque creemos en el fondo ser buenos, pero el Espíritu Santo nos convence de que estamos mal. ¿Ven? De eso nadie puede convencernos, solamente el Espíritu Santo. El hombre por naturaleza minimiza el pecado, lo menosprecia. Pero el Espíritu Santo viene y nos dice, tú has ofendido a Dios, has ofendido a un Dios santo. El Espíritu Santo nos hace ver que tenemos el agua en el cuello, que estamos en problemas. No sé cuántas veces existe la palabra pecado en la Biblia, pero yo le calculo que existe como 600 veces la palabra pecado. Bueno, pues esos 600 versículos más o menos que hablan del pecado, enséñenselos a un pecador y ese no les va a convencer de pecado. Aunque los versículos estén bien claros, eso no los va a convencer. Solamente el Espíritu Santo puede convencerte. La letra mata, pero el Espíritu vivifica. La letra no nos convence de pecado. Si la letra nos convenciera de pecado, entonces todos los que lean la Biblia serían santos y salvos, todos. Pero sabemos que no es así. Nosotros oramos por ustedes. Nos da gusto que sigan viniendo, porque pues hay esperanza para aquel que está entre los vivos. Más vale perro vivo que león muerto. O sea, cualquier persona puede ser salva. No fuiste salvo ayer, pues a lo mejor mañana. Nos da gusto que sigan viniendo. Pero si el Espíritu Santo no les convence de que son pecadores, ustedes nunca serán salvos. Si ustedes no se convencen de ser pecadores, ustedes nunca van a dejar su pecado. Nunca se van a arrepentir. ¿Saben qué hace el Espíritu Santo? Nos muestra que somos egoístas y que tenemos que someternos unos a otros y nos enseña cómo. El Espíritu Santo nos muestra nuestra falta de amor hacia nuestra pareja
y nos enseña a amarla. A la mujer le enseña su falta de respeto y le enseña a respetar. El Espíritu Santo da vida espiritual a los que estaban muertos en delitos y pecados y los vuelve espirituales. Pero ¿saben qué? Que el hombre por naturaleza no cree en el pecado, ni en la justicia, ni en el juicio. ¿Y para qué Cristo envió al Espíritu Santo? Para convencernos de eso. ¿Saben ustedes en qué creen los ateos? En el poder de la mente humana, en el poder de la bondad humana. Dice, tú eres bueno. Pero como no creen en el pecado, tampoco creen que habrá un juicio. Habrá un juicio para todos los que no se arrepienten de su pecado. ¿Qué le dijo Cristo a Nicodemo? Os es necesario nacer de nuevo. Y solamente el Espíritu Santo puede hacer que tú nazcas de nuevo. Y si tú no naces de nuevo, tú eres carnal. Eres hijo de Adán. Cuando tú naces de nuevo, eres espiritual y estás en Cristo. Ya eres un hijo de Dios. Esto solamente Dios lo puede hacer. Si no naces de nuevo, eres solamente carne. Y carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Saben ustedes para quién está preparado el reino de Dios? Para los espirituales. Para los que ya nacieron de nuevo. El Espíritu Santo regenera a los hombres. Les da una nueva naturaleza. Y hace que los hijos del diablo se conviertan en hijos de Dios. ¿Quién puede hacer eso? Sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace también, ¿saben qué? Que seamos santificados. Promueve, fomenta nuestra santificación. Entonces, si tú tienes el Espíritu Santo, estarás en paz con Dios, estarás en paz con tu pareja y estarás en paz contigo mismo. Podrás llevarte bien con los que te rodean, aunque no garantiza que la vayas a tener tranquila, porque muchos creyentes por obedecer a Dios se meten en problemas. Pero que nos metamos en problemas por obedecer a Dios, no por andar en pecado. Los que no creen en el pecado no creen que habrá un juicio. Pero el juicio es inminente. El Espíritu Santo hará que veamos cómo nuestros problemas matrimoniales se acaban. Vean lo que estoy diciendo. Estoy diciendo que en una familia, en un matrimonio donde ambos son cristianos, ya no hay problemas. No, no estoy diciendo eso. Pero tú podrás llegar al punto de que casi ya no haya problemas. El Espíritu Santo te va a enseñar cómo tratar a tus hijos, cómo educarlos, cómo disciplinarlos. El Espíritu Santo hará que sirvas no al ojo, sino al Dios que te dio el trabajo que tienes. ¿Saben qué pasa cuando un hombre es lleno del Espíritu Santo? Una mujer, aprenden a controlar su lengua, a no decir cosas inconvenientes, aprenden a refrenar su carácter. Por muy fuerte que tenga un hombre su carácter, aprende a dominarlo. Un hombre lleno del Espíritu Santo, una mujer, aprenden a hablar a sus hijos de buen modo. Y sin el Espíritu Santo tú no puedes. El Espíritu Santo nos enseña a vivir como Dios quiere que vivamos. Y otra cosa, ¿saben qué hace el Espíritu Santo? Promueve los avivamientos religiosos. En los avivamientos religiosos, multitudes de personas se volvían a Cristo. Miles de personas eran salvas. ¿Qué pasó el día de Pentecostés? ¿Cuántos fueron salvos? 3,000. En una predicación se convirtieron 3,000. Vean, el poder del Espíritu Santo. Que Dios nos deje ver eso. Que Dios nos deje ver muchos salvos en Ciudad Neza. El Espíritu Santo estaba cuando el mundo fue creado. Colaboró. El Espíritu Santo es todopoderoso. ¿Por qué? Porque es Dios. Es una persona. No contristes al Espíritu. No apagues al Espíritu. No dejes de leer. No dejes de orar. Obedece lo que entiendas. Lo que estás leyendo. ¿Saben qué pasaba en los grandes avivamientos? Que los borrachos rompían sus botellas. Hubo prostitutas que se convertían y se hacían miembros de una iglesia cristiana. Y después esas prostitutas estaban en el templo alabando a Dios. De nada sirve decirle a la gente que se porte bien. Si tú no naces de nuevo, tú no entrarás en el reino de los cielos.